Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones Provida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les informamos Cheyenne Arcas y Teresa Carrasco. La Fundación Eucamami continúa con su proceso evangelizador a través de los medios de comunicación. Ya son numerosos los distintos proyectos y bloques formativos desarrollados en este campo por esta fundación dedicada a propagar el Evangelio con numerosas iniciativas audiovisuales. El miércoles 15 de julio, Eucamami ha estrenado un nuevo especial titulado Tocaré para ti, Carlota Nobile. En este programa se ofrece la oportunidad de conocer a Carlota Nobile, una joven italiana violinista llena de talentos que además de ser experta en música, fue historiadora del arte, escritora y bloguera. Esta joven llena de vitalidad tuvo un fuerte encuentro con Dios a través de una circunstancia muy dolorosa que llenó su vida de plenitud, el diagnóstico de un cáncer muy agresivo, a los 22 años de edad. Carlota, tras el primer impacto de esta noticia, pasó 2 años preguntándose sobre el porqué de su enfermedad, hasta que un día, al despertar de un coma, solo 4 meses antes de su muerte, se descubre iluminada por una fe fuerte que da sentido a todo lo que vive. Por eso escribe al Papa Francisco: «Tengo el honor y la suerte de poder llevar la cruz con alegría a los 24 años». Esta joven italiana muere el 16 de julio de 2013 mientras susurra: «Señor, te doy gracias». En febrero de 2018, Carlota fue incluida entre los testigos del Sínodo de la Juventud. En este especial Tocaré para ti, Carlota Nobile, se entrevista a los padres y hermanos de Carlota, a sus amigos y profesores y a los sacerdotes que le ayudaron en su breve pero intensa vida de fe. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Polonia. Presidente visita a la Virgen de Jasna Góra. Ecuador. Aprueban protocolo para reanudación de misas públicas en Guayaquil. Turquía. Convertir Santa Sofía en mezquita es el renacimiento islámico. Francia. Ya se peregrina a Lourdes. Pasaremos después a las noticias nacionales. EFETA crece y se extiende por España. Libros sobre Isabel la Católica y la evangelización de América. Dadles vosotros de comer. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Solidaridad ante el crecimiento del hambre en el mundo. Guzmán Carriquiri será embajador de Uruguay ante la Santa Sede. El Papa envía equipo de bioseguridad a Honduras. Es común en ciertos países con mayoría católica ver a políticos en campaña aparecer en los santuarios o templos más concurridos o famosos en clara intención de recolección de apoyo. Menos frecuente es ver a un presidente pidiendo el auxilio de la Virgen en el gobierno que inicia. Los medios registraron que Andrzej Duda, quien inicia su segundo periodo como presidente de Polonia, fue el día 14 por la noche al santuario de la Virgen de Jasna Góra y participó de la llamada de Jasna Góra, Apel Jasnogorski, una oración que se reza a la Virgen todos los días a las 9 de la noche. Duda había ganado la elección presidencial del domingo con un estrecho margen del 52,03% frente al 48,97%, que consiguió en segunda vuelta el alcalde de Varsovia, Rafał Trzaskowski. Cuando el custodio del santuario, padre Waldemar Pastusiak, se percató de su presencia, elevó una oración. Le agradecemos su presencia aquí en Jasna Góra. Le damos gracias por su testimonio de fe. En el umbral del segundo mandato lo estamos entregando en vuestras manos, María, y todos los asuntos de nuestra patria, creyendo que siempre estarás presente con él. Afirman medios locales que también se manifestó el obispo auxiliar de Częstochowa, Monseñor Andrzej Przybylski, quien dijo: «Dios bendiga a nuestra querida patria, Polonia, y a todos los polacos. Bendice al presidente de la República más gloriosa en esta nueva etapa de su servicio nacional». El pasado 10 de junio, el presidente Duda firmó la Carta de la Familia, en la que se compromete a la oposición al llamado matrimonio homosexual y a la adopción por parte de este tipo de parejas, y también manifiesta que se desempeñará en la protección de los niños de la ideología LGBT. El episcopado de Polonia no quiso entrar en los debates partidistas, ni tampoco en la discusión de si la elección debería llevarse a cabo en medio de la pandemia. Era este asunto, disputas puramente políticas sobre la forma o los tiempos de elección, y no estaban para defender esta o aquella solución. Cuando Duda ganó su elección en 2015, también visitó el santuario de Jasna Góra. En marzo de este año también estuvo allí para participar de las oraciones pidiendo el fin de la pandemia. La
Archidiócesis de Guayaquil, Ecuador, anunció la aprobación del protocolo para la reanudación de las misas públicas en la ciudad. En un comunicado emitido por la Archidiócesis, se informaba que el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal, institución encargada de atender casos de emergencias y desastres en la ciudad, aprobó el 13 de julio la actualización del protocolo para la reanudación de las misas públicas. Después de un largo periodo de aislamiento social para evitar la expansión del COVID-19, el gobierno de Ecuador dividió las ciudades según los colores del semáforo, rojo, amarillo y verde, para indicar el nivel de expansión del virus y así poder determinar las medidas para reanudar progresivamente las actividades económicas y sociales en el país. Desde el 20 de mayo, Guayaquil se encuentra en semáforo amarillo y bajo una estrategia de sectorización en 17 zonas y de semáforo de control comunal para las viviendas. Por ello fue autorizada para reabrir las iglesias para oración y culto personal. Actualmente la ciudad se prepara para pasar al semáforo verde, donde ya será posible celebrar misas públicas y confesiones. El nuevo protocolo presenta algunas medidas que se suman a las ya aprobadas por las autoridades locales, como la celebración de bautizos, matrimonios y exequias, con un tiempo límite de 40 minutos. Por ejemplo, las iglesias que celebren la Santa Misa tendrán un aforo determinado según el color del semáforo, y los salones donde se realicen cursos y reuniones grupales permitirán el ingreso de un máximo de 25 personas, el porcentaje del aforo para ese espacio según el semáforo correspondiente. En el caso de la catequesis familiar se decidió que siga dándose virtualmente. Cuando la ciudad esté en semáforo verde será posible realizar catequesis de niños y adolescentes, según lo determine la autoridad correspondiente. En el comunicado también se destacó que las parroquias han seguido un estricto control de los procesos de bioseguridad para poder ser reabiertas, como la supresión del uso de las pilas de agua bendita, la prohibición de acercarse a las imágenes religiosas, la omisión del rito de la paz, la comunión en la mano, la desinfección de las limosnas y la disposición de no repartir material impreso. En este sentido, se exhortó a continuar el cuidado de la comunidad con la desinfección de las manos y calzado, la toma de temperatura al ingreso de los templos, el uso de las mascarillas y el respeto del distanciamiento social de manera obligatoria y recordando que la emergencia no ha terminado. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha celebrado la reconversión de la antigua Basílica de Santa Sofía de Estambul, ahora museo, en mezquita como un primer paso de un renacimiento islámico que debe abarcar desde Bujará, en Uzbekistán, a Al-Ándalus, España. Mi felicitación de corazón a todas las ciudades que simbolizan esta civilización islámica desde Bujará a Al-Ándalus. Este renacimiento es nuestro deber desde Alp-Arslan al sultán Mehmed II y Abdul Hamid II, todos ellos dirigentes árabes u otomanos conocidos principalmente por sus conquistas, que les permitieron ampliar sus dominios, afirmó Erdogan en su discurso el pasado viernes para conmemorar la reconversión de Santa Sofía en mezquita. Este renacimiento es el símbolo de la vuelta del sol naciente de nuestra civilización, basada en la justicia, la conciencia, la ética, el monoteísmo y la hermandad. La civilización que espera con anhelo toda la humanidad, añadió. El discurso oficial de Erdogan en árabe difundido por el servicio de prensa incluye estas referencias, pero ni la versión en turco ni en inglés mencionan en ningún momento Al-Ándalus. Además, la versión en árabe enmarca la reconversión en mezquita de Santa Sofía, en una corriente que incluye la liberación de Al-Aqsa, en referencia a la mezquita de Al-Aqsa, tercer lugar sagrado del Islam situado en la parte de Jerusalén bajo ocupación militar israelí. La intervención de Erdogan recuerda en particular la conquista de Bizancio por parte de Mehmed II y su entrada en la entonces Basílica de Santa Sofía e inmediata conversión en mezquita. Su recuperación como mezquita es una segunda conquista de la antigua capital del Imperio Romano Oriental. El Partido Justicia y Desarrollo de Erdogan tiene su origen en la organización islamista Hermanos Musulmanes y tras el intento de golpe de Estado fallido de 2016, Erdogan ha endurecido la persecución de la contestación e incrementado la presencia exterior de Turquía con despliegues militares en Siria o Libia. La emergencia sanitaria causada por el COVID-19 supuso que por primera vez en su historia el santuario de Lourdes se viera obligado a cerrar durante 2 meses. Pero ni siquiera una pandemia de tal magnitud logró frenar del todo su actividad. Con los sacerdotes que residen allí, se organizó una oración continua desde la gruta, con misas, rosarios, novenas, explica el padre Mauricio Elías, que hace apenas una semana tomó posesión de la capellanía en lengua española. Se pretendía así poner a los pies de la Virgen tantas necesidades que les llegaban de todo el mundo en un momento que muchas personas vivieron con mucho sufrimiento e incertidumbre. En este complejo religioso ubicado al sur de Francia,
El desconfinamiento ha transcurrido con tranquilidad y sin inconvenientes, aunque era notable el contraste entre los espacios casi vacíos y el habitual hervidero de actividad. Cada año, Lourdes acoge a 3 millones de peregrinos, entre ellos más de 50.000 enfermos, gracias a la ayuda de 100.000 voluntarios. En cambio, en el primer mes de reapertura, desde el 16 de mayo, solo se permitía la entrada a 1.100 al día. A causa de las indicaciones del gobierno francés y del cierre de fronteras, solo podían ser franceses que vivieran a menos de 100 kilómetros. Poco, pero suficiente para cumplir uno de los deseos de los sacerdotes, volver a confesar. Eso sí, con mascarillas y en una ubicación diferente para mantener la distancia. Poco a poco, las visitas han ido ganando volumen. El último fin de semana de junio acudieron 5.000 personas y entre semana 2.500, desglosa el padre Elías. El sábado pasado, la afluencia creció mucho. De hecho, además de personas individuales y familias, van llegando grupos, incluso de España o Italia. También se han inscrito para más adelante peregrinaciones de hasta 500 personas. No hay un límite a las entradas diarias, pero el recinto solo puede albergar de forma simultánea a 5.000 visitantes. Por eso, de momento, la dirección se ha visto obligada a renunciar a las grandes procesiones y peregrinaciones y a invitar a no acudir de momento a los grupos que vienen con enfermos que necesitan una especial atención, matiza el coordinador de lengua española. También el santuario busca formas de innovar, es el caso de Lourdes United, la primera peregrinación virtual a la gruta. Se eligió para esta cita el 16 de julio, fecha de la 18ª y última aparición de la Virgen a Santa Bernadette. El objetivo de este encuentro a distancia era dar a conocer el mensaje de Lourdes, acompañar, llevar esperanza y rezar con tanta gente que nos ha seguido por las redes sociales, 6 veces más que hace 5 meses, con un pensamiento especial para los enfermos. Los retiros EFETA, una especie de retiros de Emaús para jóvenes, están teniendo un gran impacto en miles de personas adolescentes y jóvenes, transformando vidas, atrayendo hacia Dios e incluso propiciando conversiones. Estos retiros están en auge y se están extendiendo rápidamente por España. Ante este crecimiento tan rápido, el nuevo arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, ha escrito recientemente una carta a la archidiócesis ante las consultas que ha recibido de sacerdotes sobre EFETA. La opinión del arzobispo es clara. Cerro anima a las parroquias a acoger y cuidar a los jóvenes que hayan vivido esta experiencia y a intensificar los procesos posteriores de acompañamiento y formación. Según explica Monseñor Cerro en su carta, EFETA supone una gran experiencia de evangelización para las parroquias de nuestra archidiócesis. De este modo, el arzobispo primado de España afirma: veo conveniente que se sigan ofreciendo estos retiros de EFETA organizados por la Delegación Diocesana de Pastoral de Adolescencia y Juventud y al servicio de todos cuantos lo deseen. De igual forma, don Francisco Cerro indica que para el próximo curso pastoral, los retiros de EFETA se podrán organizar desde las parroquias de la archidiócesis, subrayando que han de coordinarse con el calendario diocesano para evitar coincidir con las convocatorias generales, principalmente las específicas para jóvenes. Monseñor Cerro explica en su misiva que tras dialogar con la Delegación de Pastoral Juvenil de la archidiócesis, con otras instituciones y parroquias, tanto diocesanas como de otros lugares de España, y tras la experiencia de distintas ediciones celebradas en anteriores ocasiones, se han podido conocer los frutos de esta experiencia pastoral en el trabajo con jóvenes. El arzobispo subraya igualmente que se han podido hacer más retiros tanto en Toledo como en Talavera, a pesar de que muchos jóvenes se han quedado sin poder asistir por falta de plazas. Don Francisco encomia la labor de los responsables en su trabajo de organización de los retiros EFETA, indicando que han realizado una extraordinaria labor, ampliamente bendecida por Dios, que agradezco de corazón. Doy gracias a Dios por este medio de evangelización y por los pasos que se han llevado a cabo hasta ahora, añade. De igual manera, subraya que esta iniciativa contiene poder evangelizador y de comunión eclesial. El volumen Isabel la Católica y la Evangelización de América recoge las actas del Simposio Internacional celebrado en Valladolid en octubre del 2018, con el que se pretende dar a conocer la verdadera personalidad y obra de la Reina. Este volumen ha sido publicado por la Comisión Isabel la Católica con sede en Valladolid y dedicada a promover la causa de beatificación de la Sierva de Dios. Según destaca la web de la Archidiócesis de Granada, España, numerosas personas conocedoras de la Sierva de Dios Isabel la Católica, de su obra y persona, y vinculadas a ella de alguna forma, participaron en este simposio que quiso mostrar la realidad de su gobierno y vida personal, teñida en muchas ocasiones de leyenda negra.
Este volumen, Isabel la Católica y la Evangelización de América, cuenta con el prólogo del arzobispo de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez, quien subraya que se pretende despejar en lo posible tópicos y superar errores e informaciones inexactas e incorrectas sobre la rica personalidad y el extraordinario reinado de esta mujer singular. La edición está coordinada por José Luis Rubio Willen y recoge los principales temas abordados en este simposio y que quiere ser una ocasión para conocer de primera mano la verdadera obra de gobierno como reina y evangelización en las tierras de América Latina, llevada a cabo por la sierva de Dios, cuyo faro era la fe católica. Este volumen también cuenta con la participación del padre Manuel Reyes, capellán mayor de la Capilla Real, en donde se encuentra el Mausoleo de los Reyes Católicos y el Museo de la Vida de Evangelización y Fe de la Reina, a través de sus objetos personales y devocionales. Monseñor Javier Martínez, arzobispo de Granada, presidió la Eucaristía de clausura del Simposio Internacional y habló durante el encuentro sobre la santidad de la Reina Isabel la Católica y de la santidad a la que cada día estamos llamados por el Señor en nuestra vida diaria. Señor, porque queremos, porque valoramos lo que ha significado la Reina en la historia del mundo, independientemente de lo que decida la Iglesia, te damos gracias por ella y por lo que ella ha significado para la fe, señalaba el arzobispo de Granada y animó a pedir al Señor la gracia de ser los cristianos que tenemos que ser en este mundo, y lo otro, todo lo demás, incluida su canonización, nos será dado por añadidura. El volumen Isabel la Católica y la Evangelización de América Latina concluye sus páginas con una petición que han hecho los participantes en el simposio al Papa Francisco para poder ver beatificada a esta sierva de Dios, cuyo proceso ya está muy avanzado. La Comisión Isabel la Católica del Arzobispado de Valladolid, que fue la organizadora de este simposio internacional y de la publicación de este volumen con sus actas, se constituyó el 23 de mayo de 1958 con motivo de la apertura de la causa de canonización de Isabel I de Castilla. En noviembre de 1972, la Comisión presentó ante la Congregación para las Causas de los Santos los trabajos relativos a la fase diocesana de este proceso y se inició el proceso en Roma, en donde actualmente se encuentra. Dadles vosotros de comer es un proyecto que nace en medio de la necesidad de la pandemia, teniendo por cabeza a Juanjo Gómez Escalonilla, que lleva toda su vida dedicado a Cáritas. Juanjo dirige desde 2017 CariFood, una empresa de inserción impulsada por Cáritas Diocesana Madrid para enseñar a trabajar trabajando a personas en situación de vulnerabilidad o exclusión. El objetivo de CariFood y de Juanjo no es la restauración en sí, ni siquiera buscar un beneficio económico. Su meta es ayudar. Más de la mitad de su plantilla son personas en procesos de inserción laboral y por eso, en la crisis del COVID-19, ha creado un proyecto llamado Dadles vosotros de comer, con el que alimenta diariamente a unas 80 familias. A mediados de marzo suspendimos toda la actividad de CariFood por la irrupción de la pandemia. Surgió entonces un movimiento solidario tanto desde Cáritas como desde el mundo de la restauración, al que nos quisimos sumar y hacer nuestro el lema de Cáritas Diocesana de Madrid: la caridad no cierra. Acabábamos además de mudarnos a unas cocinas más grandes y quisimos ponerlas al servicio de una buena causa, así que planteamos a Cáritas la posibilidad de cocinar menús diarios para personas y familias en situaciones de necesidad, explica Juanjo. Y continúa diciendo que queríamos llegar a los últimos de los últimos, aquellos para los que las donaciones de alimentos no son suficientes porque tienen problemas también para cocinarlos. Hablamos de personas impedidas o muy mayores, gente que vive en habitaciones sin cocina, personas enfermas o familias con personas enfermas a su cargo, familias muy numerosas. A cada uno se le da un menú y medio con la idea de cubrir una comida fuerte y una cena más ligera. Ahora mismo en CariFood hay un total de 7 empleados, 5 son de inserción y 2 son estructurales. Estos 5 vienen de una situación de exclusión, de adicción a las drogas, de haber pasado por cárcel o por un periodo de paro muy largo. En CariFood se les proporciona un acompañamiento social y laboral. Su objetivo es que salgan cuanto antes al mercado laboral y por eso los mantienen unos 2 años en la empresa. También explican que preparan menús de colonias y campamentos de Cáritas Diocesana Madrid, lo que suponen unas 500 comidas diarias en julio y agosto. CariFood es un catering para pequeñas colectividades, centros, residencias. No buscamos beneficios y si algún año tenemos superávit, lo reinvertimos en la empresa para contratar a más gente. Por eso desde aquí ofrezco nuestros servicios a todo aquel que quiera contribuir a esta labor social, expone Juanjo.
El observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Monseñor Fernando Chica Arellano, pidió solidaridad para luchar contra el crecimiento del hambre a nivel mundial y resaltó que el mundo tiene que invertir en paz, solidaridad y justicia. Según un nuevo informe de las Naciones Unidas sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, se estima que 690 millones de personas pasaron hambre en 2019, 10 millones más que en 2018. Este documento fue publicado el 13 de julio e indica que miles de millones de personas no tienen acceso a alimentos nutritivos, generalmente debido a los altos costos y la baja asequibilidad. Monseñor Arellano llamó a una mayor cooperación internacional frente a los hallazgos del informe y resaltó que el mundo tiene que invertir en paz, solidaridad y justicia. El informe fue realizado por 5 agencias de la ONU, la FAO, el Fondo Internacional de la Agricultura, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU y la Organización Mundial de la Salud. El canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, anunció que el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou decidió nombrar al profesor Guzmán Carriquiri, laico que sirve en el Vaticano desde la década de 1970, como nuevo embajador del país sudamericano ante la Santa Sede. Bustillo anunció también que la nueva embajadora de Uruguay en Madrid será Ana María Teresa Ayala. Sobre el nombramiento de Carriquiri, Bustillo recordó su cercanía con el Papa Francisco, ya que es amigo personal hace muchísimos años. Sentimos que podía colaborar y que podemos profundizar y avanzar en muchas cosas trascendentes en la relación con la Santa Sede. Según informa el diario El Observador, el canciller explicó que Carriquiri es el laico más trascendente e importante que reside en el Vaticano. Tiene mucho que aportar. Tengo la certeza que lo hará extraordinariamente bien. Guzmán Carriquiri Lecur nació en Montevideo, Uruguay, el 20 de abril de 1944. Está casado con Lídice María Gómez Mango, tiene 4 hijos y 8 nietos. Hizo sus estudios en la Universidad de la República en Montevideo, donde se graduó con el título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Fue director del Centro Nacional de Medios de Comunicación Social de la Iglesia en el Uruguay. En el Vaticano ha sido un cercano colaborador de los papas San Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora del Papa Francisco. En mayo de 2011 fue designado por Benedicto XVI como secretario de la Comisión Pontificia para América Latina, siendo el primer laico en ocupar ese nivel de responsabilidad en la Santa Sede. El equipo de bioseguridad donado por el Papa Francisco fue entregado oficialmente en Honduras el pasado lunes 13 de julio al Hospital El Carmen de Tegucigalpa de las Hermanas Carmelitas Misioneras de Santa Teresa. Estuvieron presentes en la ceremonia de entrega el nuncio apostólico Monseñor Gabor Pinter, el arzobispo de Tegucigalpa, cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, el vicario general de la archidiócesis, padre Carlo Magno Núñez y el secretario del nuncio, Monseñor José Antonio Rodríguez. El nuncio apostólico hizo la bendición del equipo de bioseguridad. El equipo fue entregado por disposición de los obispos hondureños al Hospital El Carmen de Tegucigalpa, de las Hermanas Carmelitas Misioneras de Santa Teresa, fundado hace 71 años. Los prelados del país expresaron este deseo, porque como comunicaron al nuncio y al cardenal, es en este hospital donde se encuentra el Buen Samaritano, dedicado a los seminaristas, los sacerdotes, las religiosas y a los más vulnerables. Esta donación se ha entregado en el marco de la novena en honor a la Virgen del Carmen. Ya el 26 de junio, el Papa donó 35 respiradores a diferentes países para paliar los efectos de la emergencia sanitaria. Los países que recibieron su donación fueron Honduras, 3 respiradores, Haití, 4, República Dominicana, 2, Bolivia, 2, Brasil, 4, Colombia, 3, Ecuador, 2, México, 3, Venezuela, 4, Camerún, 2, Zimbabue, 2, Bangladesh, 2 y Ucrania, 2. El equipo que el Papa hizo llegar a Honduras consistió en 3 respiradores pulmonares, sistemas de oxigenación y un equipo médico básico que sirve para montar una unidad de cuidados intensivos. El equipo fue bendecido por el nuncio apostólico y el vicario de la archidiócesis, padre Núñez. Dijo que una vez más el Papa ha puesto su atención en aquellos países que necesitan más, en esta ocasión en Honduras, mandando estos 3 respiradores. El Hospital El Carmen, señaló, lleva a cabo una obra social hacia los más pobres y también asiste a los sacerdotes, religiosas y seminaristas. El nuncio ha expresado la cercanía del Santo Padre para con el país. Esta donación puede ser un signo de esperanza para nuestros hermanos más necesitados, dijo.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí, en Radio HM, 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Cheyenne Arcas y Teresa Carrasco. Hasta la próxima semana.